Bienvenida, mi querida Constanza. ¿Cómo Muchas estás? Gracias por esta invitación. Me contaste que habías logrado entrar un caballo en un centro de salud. ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente nosotros tenemos a Tesoro, el único caballo en Latinoamérica que ha ingresado al interior de centros hospitalarios. ¿Como una contención emocional específica para los pacientes? Sobre todo imagínate que eres un paciente que no puede salir. O si no puedes salir y te llega a ver un caballo, es algo increíble. Ya te sientes especial, te sientes parte. ¿Los caballos son una verdadera herramienta de empoderamiento? ¿Nos puedes explicar eso? Totalmente, sí. El caballo te invita porque es una estrategia. El caballo es un animal de presa. Como animal de presa, estratégicamente él ha ido evolucionando. Él ha sobrevivido más de 55 millones de años. Para poder sobrevivir, no lo ha hecho tan mal. ¿Cómo lo hace? ¿Hay una sabiduría en el caballo? Absolutamente, porque mira, nosotros tenemos hoy día en el mundo un gran problema. El 80% de los problemas que hay en las organizaciones es comunicacional. Y el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Y el caballo se comunica con ese lenguaje, emite pocos sonidos. Entonces, él lee cualquier cambio energético o cualquier incongruencia que podamos tener, consciente o inconscientemente, porque no hay juicio. Por lo tanto, nos espejea y ahí empieza la invitación y nosotros a facilitar las preguntas a través de muchísimas metodologías que trajimos a Chile para que finalmente tú lo puedas interpretar de acuerdo a tu realidad y poder avanzar. Hola, ¿cómo están? Esto es Factor M. M de mujer, de mamá, maestras, mentoras, miradas, metodologías, movimiento y de nuestro lado masculino también. Las quiero invitar a que conozcamos en cada capítulo a mujeres líderes de nuestro país, directoras, gerentas y emprendedoras, que nos contarán sus experiencias de vida en el trabajo y cómo lograron romper el techo de cristal. Con ellas nos vamos a inspirar y queremos demostrar cómo las mujeres y el talento femenino de hoy puede llegar aún más lejos. Hoy tenemos el placer de recibir una invitada inspiradora en nuestro podcast. Ella es Constanza Cuevas, facilitadora certificada de EFT Tapping y Coherencia Cardíaca, fundadora de Spirit SC, una fundación chilena que está revolucionando el bienestar y el empoderamiento a través de los caballos. Desde Lo Barnechea, Constanza ha creado un espacio donde la naturaleza y una manada de caballos rescatados se convierten en aliados para sanar emociones y fortalecer el espíritu. Una líder de tomo y lomo, literal. Bienvenida, mi querida Constanza. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación y esta tremenda presentación. Te pasaste. Con mucho cariño, mi querida Constanza. Te quiero contar además que este podcast se divide en dos partes. La primera es para tomarnos un cafecito. Ahí está tu cafecito servido, espero que esté rico. Y hablar del trabajo, de la pega. Y una segunda parte donde vamos a cambiar el escenario y se van a ir las tazas y van a entrar las copas de champaña para hablar de lo más humano y conocerte un poquito más. La primera pregunta tiene que ver con una anécdota que tú me contaste, Conti. Conti, te puedo decir, sí, ¿no es por cierto? favor, así más conocida como feliz. Conti Cuevas. La verdad es que me contaste que habías logrado entrar un caballo con sus 4 patas, con orejas de caballo, un caballo completo en un centro de salud. ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente nosotros tenemos a Tesoro, el único caballo en Latinoamérica que ha ingresado al interior de centros hospitalarios. Partimos esta locura para muchos en plena pandemia, hablando con una comisión de cuidados paliativos y todo lo demás, y posteriormente entró por primera vez a un hospice pediátrico que se llama Casa de Luz. Fueron los primeros en abrirnos las puertas en esto que es realmente muy revolucionario. Muy. Increíble lo encuentro. De verdad me sorprendiste cuando me contaste. Y aparte que la verdad no es un caballo pequeño, es un caballo grande, es un Holsteiner, es de color negro y se llama Tesoro, para que en el fondo es el tesoro de cada uno necesite en su corazón, finalmente. Y posteriormente, sí, fuimos visitando a estos pacientes. Esto está dentro del programa Esperanza, que es un programa social, que su foco es el apoyo emocional, la contención, el apoyo espiritual y salud mental, no solo a los pacientes, sino que también a sus familiares dentro de la terapia complementaria integrativa y los colaboradores de la salud. ¿Y esta es como una contención emocional específica para los pacientes? Sí. ¿Qué se logra a través de esta visita que hace Tesoro a las personas que están enfermas, ¿no es cierto? Exacto. Que muchas veces no tienen esperanza de salir adelante. ¿Qué se logra? Sobre todo imagínate que eres un paciente que no puede salir, porque quienes pueden salir van a nuestra fundación y está con el resto de la manada. Sin embargo, si no puedes salir y te llega a ver un caballo, es algo increíble, ya te sientes especial, te sientes parte. Sobre todo trabajamos dependiendo obviamente con las duplas y con el equipo de cada lugar
no solamente hemos ido ahí. Entonces trabajamos desde la resiliencia, que es muy importante porque es la capacidad para poder prepararte, reponerte y no sobrereaccionar a ciertas situaciones. Es decir, cómo cargar esa batería a pesar de todo lo que está sucediendo, y obviamente mejoran los ciclos de sueño. Hay otra serie de beneficios muy increíbles porque también al tocar el cuerpo suave y tibio de un caballo liberas a lo menos oxitocina de forma natural que Pura te prepara. felicidad. Claro, y sobre todo también te prepara para hablar temas traumáticos que a lo mejor están ahí guardados porque trae a lo consciente lo inconsciente finalmente. Qué lindo. Oye, pero te quiero preguntar algo más personal. Tú eres ingeniera comercial de profesión. Administración de empresas. Administración de empresas. Sí. Bueno, y resulta que de repente tu vida da un vuelco y dices, a ver, quiero hacer un giro, quiero empezar de nuevo y quiero empezar a trabajar con las emociones. Sí. ¿Cómo pasa ese proceso? ¿Qué pasa en tu vida para hacer este vuelco? Bueno, importante, ya que yo venía del mundo privado, trabajé en retail, en búsqueda de ejecutivos, una multinacional, en una filial y después en inversiones. Imagínate. Efectivamente, entonces era algo también no más de lo mismo, y gracias a ese trabajo de inversiones y al final del anterior, empecé a estudiar primero el caballo, porque hay que ser súper responsable. Yo en eso, cuando me interesa algo, lo estudio y soy matea. Empecé a estudiar un poquito en Chile y posteriormente fuera de Chile, ya que aquí encontraba sin juicios que había un poco de sometimiento y que no quería algo tan estructurado, quizás. Y sobre todo quería algo diferente, quería algo donde finalmente te pudieras invitar al otro a salir más de tu zona de confort. Y en este vuelco, también si bien nos iba muy bien en ese trabajo, me di cuenta que estaba un poquito dejando de lado a mi familia en términos del tiempo de calidad que quería entregar. Y gracias también al apoyo de mi marido, nosotros hicimos un vuelco, nos fuimos a vivir fuera de Chile. O sea, él también hizo el vuelco contigo. Y las niñitas también. Y nos fuimos a vivir a España. Si bien mi familia vive allá, yo seguí estudiando allá y parte Spirit allá por un caballo. Mira. Que finalmente lo compramos por un rescate emocional y me di cuenta que fue un rescate hacia mí porque yo venía trabajando también tema de emociones y porque siempre me había gustado lo social. Entonces los últimos años, si bien hacía bien mi trabajo, podía haberlo hecho mejor ya que mi corazón estaba en otro lado. En lo social. Exacto. ¿Y por qué los caballos? Bueno, primero yo partí con los perros de terapia, hace ya casi 15 años, ya ayudando a una fundación que entrenaba perros para niños con necesidades especiales y discapacidad de escasos recursos en el norte. Y partí ayudándolo a reunir recursos y cuando vi lo maravilloso que era esto, bueno, estuve entrenadora canina, etcétera, me embalé y como familia financiamos a 2 perros. Tenemos uno hasta el día de hoy, el otro ya está con otra familia. Y me di cuenta que si bien el perro tenía un montón de beneficios y hay fundaciones acá increíbles que lo hacen, para mí quería ir un paso más allá. Y el caballo, yo no le puedo dar un comando como al perro que se queda al lado tuyo y funciona, sino que son 500, 600 kilos, el caballo se da media vuelta y se va. Entonces nos invita a salir de esa zona de confort donde nos invita a vernos y el caballo nos espejea. Y ahí yo dije, este es un mundo. Y partí estudiando fuera de Chile esa área, una vez de haber estudiado mucho tiempo a los caballos, con una psicóloga alemana que creó una metodología que se llama empoderamiento con caballos, y ahí me hizo un clic. Y ahí viene el punto, porque los caballos son una verdadera herramienta de empoderamiento. ¿Nos puedes explicar eso? Totalmente, sí. El caballo te invita porque es una estrategia. El caballo es un animal de presa. Como animal de presa, y no es un animal de ataque como muchas veces se piensa, estratégicamente él iba evolucionando. Él ha sobrevivido más de 55 millones de años. O sea, partió del tamaño de una liebre, pequeño, con una estructura de cerebro igual, y ahora tú has visto los tamaños que tienen. Y estratégicamente, para poder sobrevivir, no lo ha hecho tan mal. Entonces, ¿cómo lo hace? Hay una sabiduría en el caballo. Absolutamente, porque mira, nosotros tenemos hoy día en el mundo un gran problema. El 80% de los problemas que hay en las organizaciones es comunicacional. Y el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Y el caballo se comunica con ese lenguaje, emite pocos sonidos. Entonces, él lee cualquier cambio energético o cualquier incongruencia que podamos tener, consciente o inconscientemente, porque no hay juicio. Entonces, cuando detecta eso, el caballo empieza a actuar de una manera inusual. Por lo tanto, nos espejea y ahí empieza la invitación y nosotros a facilitar las preguntas a través de muchísimas metodologías que trajimos a Chile para que finalmente tú lo puedas interpretar de acuerdo a tu realidad y poder avanzar. ¿Y cómo los caballos nos podrían enseñar a ser líderes? ¿Hay algo en especial que el caballo te pueda empujar?
De hecho, el caballo como manada, cuando vive en familia, el liderazgo es muy importante. Cuando están en manada y sienten algo que podría ser un peligro, efectivamente hay uno que mira, observa, da señales al otro. Sin embargo, cuando deciden a lo mejor moverse o huir incluso, el líder va atrás, no va adelante. Mira. Porque es un líder que inspira. Entonces, las dinámicas, por ejemplo, de equipos, es tremendamente importante, ya que lo que hacen es que llegan grupos en el área corporativa y se van como equipos, ya que nosotros, por ejemplo, a veces hay actividades donde ocurren una tormenta con los caballos, un poquito a propósito. Y finalmente la resolución de esos inconvenientes o de esos problemas, la idea es que lo resuelvas como equipo. Y si vienes de manera individual a una sesión de coaching en el área ejecutiva, efectivamente vemos que es lo que tú necesitas a través de los caballos y a través de más de 70 actividades diferentes, el caballo finalmente va moldeando el liderazgo de posicionamiento, donde tú te vas ubicando como líder dentro del equipo o dentro de una directiva, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Aparte me gusta eso que llega el equipo como grupo y se va como equipo. Absolutamente. Qué diferencia con una más grande, ¿no? relación de pertenencia, soy parte de algo, con una empatía o incluso no es lo mismo los valores de la organización necesariamente con los valores del equipo. Claro. Entonces te haces parte, ¿no? Es distinto. E incluso en el fondo hay menos resistencia cuando estás en la naturaleza, con los caballos. Está más abierto. Absolutamente. Tu lenguaje corporal cambia, entonces también hay posiciones de poder, liberas testosterona, entonces es algo muy gráfico. Conti, y tú tienes esta fundación que se llama Spirit ESC. Sí. ¿El ESC? Son las siglas de empoderamiento con caballos, que es la primera metodología que yo estudié. Sin embargo, es una metodología fantástica, pero quedaba corta. Entonces ahí yo empecé a estudiar otras áreas porque tú no puedes abrir nada que no puedas cerrar. Entonces me di cuenta que quedaba corta en el área de trauma y en el área de lo cognitivo-conductual. Entonces primero estudié tapping, que son técnicas de liberación emocional, es una acupuntura sin agujas, que cuando uno la aprende, la idea es que también tú lo puedas practicar en casa sin tener que estarle pagando a alguien o depender de alguien, que eso es muy importante. Y finalmente vas bajando tu nivel de dolor físico cuando creas conciencia corporal y modificas tu respuesta frente a la ansiedad o miedo o alguna emoción que no sea renovadora. Y en lo cognitivo-conductual, ese tipo de coaching no existía. Y fui a quien lo creó, que es Emil Borja, un gran amigo, con él estudié manejo de pérdida y duelo y todo lo demás. Entonces él creó la certificación internacional de coaching cognitivo-conductual y que a través de la fundación también le impartimos cuando lo traemos a Chile. ¿Por qué lo cognitivo-conductual? Es cómo entender nuestro cerebro, cómo llevar a la calma la parte simpática del cerebro y finalmente cómo cuando estoy en calma yo puedo procesar con claridad y pensar con claridad. Y tomar decisiones. Y tomar decisiones asertivas. Claro. Y gastando la menor batería posible. Y la mezclamos con otras. Y pensando del impacto de tu fundación a través de todas estas técnicas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas a las cuales ustedes atienden o en el fondo, de alguna manera, las que van a hacer estas terapias con los caballos? ¿Quiénes finalmente, a quiénes apuntan? Nosotros vemos personas de todas las edades, literal. Desde las 2 semanas de vida hemos llevado para reparación emocional. Sí, porque bueno, nosotros también somos familia de acogida. Hemos acogido a 4, así que soy mamá de corazón o abuela, como quieran decirlo ya. Aparte de mis 3 hijas de panza, lógicamente, junto a mi marido, porque esto es familiar. Entonces, obviamente, son niños, niñas que finalmente no necesariamente han tenido una historia fácil y, por lo tanto, los caballos desde ahí empieza la reparación emocional. Qué lindo. Sin embargo, esto, como te decías, para todas las edades, de querer estar en la naturaleza y desconectarte y llenarte de emociones renovadoras, como también poder trabajar cuáles son tus valores hoy día, qué es lo que te motiva hoy día. Miedo, ansiedad, angustia, manejo de pérdida y duelo, y también obviamente personas con enfermedades graves y en cuidados paliativos. Entonces, es para todos, en realidad. Es muy amplio, sí. Y tenemos especialistas y facilitadores en distintas áreas. Porque hablábamos de las personas enfermas, pero también hablamos de las personas que, bueno, en este caso los niños que están en familias de acogida, como es tu caso, pero también en temas corporativos. Entonces, la verdad que es súper 360 la mirada. Cualquier persona podría acercarse en el fondo a la fundación. Cualquier persona. No necesitas tener una necesidad especial o un diagnóstico, y reabrimos lo corporativo dada la necesidad finalmente que tenemos como fundación, porque lo social, para no decir que no, hay que avanzar. Y mirando el mundo de las mujeres, ¿qué has aprendido de las mujeres que llegan buscando algún tipo de sanación?
Mira, de hecho, cuando volví de España y partí en Chile en plena pandemia, adoptando unos caballos y de repente cierran todo, etcétera, partí con empoderamiento femenino. Eso fue lo primero que hice. Entonces, muchas veces nosotros las mujeres nos aplaudimos o aplaudimos a otras cuando estamos atentos a muchas áreas a la vez. Y la verdad, trabajar la atención casi como un músculo es muy importante, porque si no yo dejo de disfrutar el proceso. ¿Te fijas? Entonces, vivir el hoy, y los caballos cuando viven en manada y tienen sus necesidades cubiertas, es un caballo que casi el 100% vive en el presente. Entonces, cohabitar el espacio con ellos nos invita a estar en el presente, a detenernos, a conectarnos con nuestras emociones sin juicio. Y finalmente, poder ver si hay algo que nos esté haciendo ruido ahora, en mi entorno, o incluso alguien que ya no está. Entonces, porque lo podemos ver a través de la coherencia cardíaca, de constelaciones sistémicas con caballos, de coaching, independiente de la metodología. Cuando estás con los caballos, finalmente puedes traer a lo consciente lo inconsciente. Nosotros utilizamos el 5% del cerebro de manera consciente y el 95% restante está en nuestro campo. Eso es bien impresionante. Es muchísimo. Entonces, entender, por ejemplo, cuál es mi estilo de apego, cómo yo me relaciono con los demás y poder cortar un patrón. Y ahí ocurre muchas veces ese avance como mujer. Decir, oye, esto es un pensamiento inútil, esto es una creencia limitante, es diferente, esto es una distorsión cognitiva. La verdad, ya si en algún minuto me sirvió para sobrevivir, ya no lo necesito. No necesito estar alerta, sino que atenta. Gasto menos energía, estoy más empática, puedo rendir más. Y tengo mejores ciclos de sueño y, por ende, decisiones más acertadas que a las mujeres nos toca tomar, y al igual que los hombres, sin embargo, muchas veces estamos en la mira. Es verdad. Y trabajar en el mundo de los caballos, que era muy masculino, finalmente da igual. Lo importante es no rendirse. Yo quiero decir que yo tuve una experiencia, sí. Compartir un poquito, porque hay harto de escepticismo, y para allá venía la próxima pregunta, ¿no es cierto? Vale. Porque cuando uno finalmente se enfrenta a este tipo de disciplina, también uno puede decir, ya, pero era una terapia con caballos, pero que en el fondo, ¿cómo el caballo se va a comunicar conmigo? Probablemente lo va a tener un poco de miedo, porque es un animal grande. A mí me encantan los animales, quizás le puedo hacer cariño, pero ¿cómo me va a terapiar un caballo? Entonces, ¿cómo respondemos a ese escepticismo? Porque yo lo viví y sé que para mí fue una experiencia sumamente bonita, nueva, que me sirvió mucho. Y la verdad que me quedé todo el día reflexiva respecto a esta experiencia. Sí. Fue muy importante. Pero ¿cómo transmitir eso a las personas que no creen que uno puede hacer terapia con caballos? Bueno, primero es importantísimo destacar que lo que nosotros realizamos es pie a tierra, sin necesidad de montar a los caballos. Por lo tanto, la invitación es a cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con los caballos. Y eso es algo muy, muy innovador con respecto a lo que existe acá. Y los caballos, como te decía antes, ellos leen nuestro lenguaje corporal. Por lo tanto, al entrar al corral, los caballos están sueltos. Son caballos mansos y en su mayoría, en este caso, como han sido adoptados y rescatados, ellos también te van invitando a esta diversidad que nosotros encontramos en el día a día. Todas nuestras metodologías están científicamente comprobadas que funcionan. Entonces ahí también entra una base científica muy importante. El rendimiento, por ejemplo, si tú quieres medirlo en términos de cuando son grupos y se transforman en equipos, es instantáneo. Terminas la actividad y ves qué cambió en ti y los caballos cambian automáticamente, porque es un espejo. O sea, un caballo, por ejemplo, podría llorar y el caballo no llora a no ser que tenga el lagrimal tapado. Podría cojear, podría hacer algún comportamiento inusual y que al imitativo. Exacto, y al hacerte esa pregunta tú haces el clic y el insight. Y cuando haces el insight, muchas veces algo viste tú, el caballo incluso puede hacer pipí o caca porque finalmente libera cuando hay un comer insight. Madera. Comer madera también por otros motivos, claro. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Finalmente el caballo, ¿por qué libera? Porque si tuviera que huir, huye más liviano, es inteligente. Qué lindo escucharte. A mí me encanta porque como yo lo experimenté, de verdad que es una experiencia que hay que vivirla. Sí. Conti, querida, le preguntamos a la inteligencia artificial, a ChatGPT, sobre ti y te quieren hacer una pregunta. Vale. Muchas emprendedoras femeninas luchan por financiamiento o credibilidad en sectores tradicionales. ¿Qué tan difícil ha sido para ti validar un proyecto tan poco convencional como la equinoterapia frente a inversionistas o instituciones? ¿Y qué has sacrificado para mantenerlo a flote? Buenísima pregunta. Bueno, ahí nosotros ya hay una diferencia, obviamente, porque esto es un emprendimiento social.
Es una fundación. Es una fundación. Segundo, la equinoterapia o la hipoterapia, que si bien son distintas, puede o no montarse al caballo. Nosotros lo hacemos pie a tierra. Entonces, cuando llegamos a hablar esto, equinoterapia, ¿hay algún diagnóstico? No. Esto es para cualquier persona, como bien lo mencionamos antes. Y hasta el momento, si hablamos como de un costo, efectivamente, familiarmente, todos hemos puesto el corazón en esto. Nosotros partimos al revés. Partimos haciendo sesiones gratuitas a personas sin ingresos porque se corrió muy rápido la voz. Estamos en la comuna de Lo Barnechea, hay una necesidad enorme y las personas nos empezaron a contactar. Empezamos a darnos cuenta que al año y algo ya hemos hecho 752 sesiones. Pero contactar para pedir ayuda. Si el tema contactar para pedir ayuda, sí, no ha sido fácil, la verdad, y por lo mismo es que abrimos esta línea de negocios, como te decía, el área corporativa. Sin embargo, creo que ahí hay mucho camino por recorrer, darnos a conocer, la visibilidad, o sea, estos espacios para mí, para nuestra fundación es muy, muy importante, ya que es algo distinto, o sea, es poder ayudar con sentido, es realmente darte cuenta que a lo mejor vas a estar ayudando a un programa que se llama El Futuro del Mundo, que son niños, niñas y adolescentes, que donde estén, exacto, es hacia donde vamos, las personas mayores. Sin embargo, claro, efectivamente ahí falta que yo creo que nos conozcan, porque una vez que nos conocen, quedan absolutamente conectados. Bueno, a mí me pasó, yo no los conocía, tuve la suerte de cruzarme con Ti Cuevas, de la Fundación Spirit y estas terapias de caballo, y la verdad que es alucinante. La verdad que hay que apoyar y qué bueno que tengamos esta instancia para dar a conocer esta Fundación Spirit SC. Bueno, esta conversación, mi querida Conti, no termina aquí. Tengo mucho que preguntarte ahora de tu vida personal para conocerte mejor y saber sobre tus gustos y tus hobbies. Por eso lo haremos en el siguiente video con una copa de champaña aquí en Factor M. Si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Spotify y redes sociales. Salud, mi querida Conti. Salud, querida. Salud, chin chin. Gracias. Qué rico tenerte acá en el programa y poder conocerte también un poquito más. Quiero saber cuál fue el primer caballo que te robó el corazón. En España. Bueno, cuando chiquitita tuve la posibilidad de estar con una yegua que cuando vivimos 1 año y medio en Osorno, era chiquita y le pedí a una vecina en vez de una tacita de azúcar que me preste un caballo, no te literal. creo. Entonces fue algo muy curioso y sí me la prestó de vez en cuando, con o sin montura, entonces ahí tuve una gran conexión. ¿Cuántos años tenías tú? 11 años en ese minuto, sí. Una o sea, familia muy numerosa, importante. muy importante porque en el fondo yo quería estar con caballos, pero en ese minuto solo era como equitación y era algo como no asequible y finalmente, bueno, pasaron los años y cuando ya obviamente trabajando tuve mis ingresos, en este caso en España, estábamos en Zaragoza, no viviendo, pero fui con mi hija a ver una yegua para ella. Y ahí finalmente fue algo muy fuerte porque llegamos a un lugar hermoso con muchísimos caballos y todo lo demás, vimos su yegua. Y después el dueño empezó a mostrarme otros caballos, que yo veía que me mandaba antes mensajes, pero no lo había visto porque yo no estaba el foco todavía en eso. Finalmente voy a un lugar donde había una pesebrera, un box muy pequeño, un caballo muy grande. Con ¿De qué color? Era café, es café. Eso sí, estaba muy triste, con una montura puesta con las riendas atrás y solamente gira la cabeza y me mira con un ojo y yo inmediatamente, wow, fui como alma a alma y le dije a mi hija, vámonos, esto es muy fuerte. Pero te digo, fue instantáneo. Y me decía, no, por favor, mamá, pídele que te lo muestren. Y como nosotros pedíamos que nos mostraran los caballos sin montura, sin nada, era como un espacio para él. Finalmente, digo, ok, entramos a un lugar cerrado que se llama un picadero, un lugar grande, y el caballo, todo transpirado de estrés, obviamente, empieza a dar vueltas, pero ¿cómo huir? Imagínate, ¿cómo salir de alguna forma? Y finalmente, a los pocos minutos, yo no sabía que mi hija lo estaba grabando, y de repente hago una conexión y empiezo a avanzar sin expectativa, soltando, que no es tan fácil, ¿no? No, claramente no. Y finalmente, de repente conectamos y empezamos a caminar juntos sin cuerdas, sin nada, y ahí dije, Ave María, ¿qué hacemos? Ay, era tu caballo. Y ahí llamé a mi marido y le dije, porque habíamos llegado hace poco a España a vivir, bueno, vamos a tener que comprar un auto más barato porque no me voy con uno, sino que con 2 caballos. No te puedo, o sea... Sí, y ahí partió. No te creo. La yegua para tu hija y este caballo. Sí, la Atenea, la yegua de ella. Bueno, hasta el día de hoy nosotros cada vez que vamos a España los vemos. Están sueltos en 3 hectáreas, son libres, no los montan y la verdad es ¿Y tu hermoso. caballo se llama Spirit? Sí. Lo puse no por el caballo de la película como muchos piensan, de monitos animados, sino que estando en Zaragoza
mientras yo veo esto que pasó con el caballo, quedé muy afectada. Igual, nos vamos al hotel y al día siguiente en la mañana había una catedral muy grande en Zaragoza y fuimos a ver. Y como hasta el momento solamente hablo español, estábamos ahí y de repente yo le digo, estaba leyendo como una lápida de alguien de ahí y digo, ¿cómo se puede decir libre, libertad, espíritu libre? No sé qué me dice spirit. Y yo, ok. Spirit. Listo. Dije, él es. Ay, y ahí qué dije, linda ya tengo el historia. nombre, o sea, ya no puedo hacer nada. ¿Lo extrañas? ¿Sabes que no? Porque lo veo tan feliz que al final pienso en él, entonces no quiero que esté conmigo por querer tenerlo. ¿Y ahora está feliz él? Sí, feliz. Sigue feliz, es libre, mucho más feliz, libre. Y como es un caballo muy alto, lo montaron desde muy pequeño, o sea, no había terminado de desarrollar toda su estructura física, que también pasa en muchos países. Mira. Cuando los ves alto, piensas que están desarrollados, pero no es así. A los 4 o 5 años recién y lo empiezan a montar a los 2. Ay, Entonces ahora es muy, muy feliz. Sin embargo, ahora mi corazón lo tiene otro de la manada, que es Tesoro. Que es que entramos a los centros de salud. Sí, totalmente. A Tesoro, centros qué hospitalarios, lindo. al A centros interior. Qué hospitalarios. increíble, sí. Querida, y si pudieras ser caballo por un día, ¿qué harías en la manada? ¿Quién serías tú en la manada? Sería un caballo que observa y un caballo que inspire. ¿De qué color serías tú? Negro. Negro. Siempre me ha gustado. Como Tesoro. Sí, es que a mí me gustaban los frisones, que los frisones son una raza de caballo negro con una melena grande, no sé qué. De hecho, a veces le hago trenza a Tesoro, se la suelto, lo reconozco y creo que se ve como así. Pero haces trenzas, qué claro. ternura. Bueno, le hacemos trenza también para entrar a los recintos hospitalarios. Ahí tienes que ver todo un protocolo de seguridad y de higiene que lo cree, porque no existe. Hay un solo caballo en Francia que entra a 5 hospitales. Increíble. Y hay otros caballos que son contados con los dedos de la mano que van en Estados Unidos y en otros países, en el fondo, a ver a personas mayores o algunas personas que están enfermas. Sin embargo, en Latinoamérica somos los únicos. Y tú creaste el protocolo. Eso lo Sí, encuentro desde increíble. cero, que había que hacerlo para que finalmente lo aprobaran. Yo a veces cuando te escucho digo, los sueños se hacen realidad. Sí. Porque como cuando uno dice algo que no se puede lograr, que es meter un caballo en un centro hospitalario, es como, se puede lograr. ¿Sabes por qué Increíble. creo eso? Porque no hay que rendirse y podemos crecer sin límites. Y eso es fantástico. Cuando tú entraste al corral y tú miras hacia arriba, es que no hay límites. Exacto. Y ahí el timón es nuestro corazón. Cuando uno tiene una conexión y una coherencia entre corazón, mente y emociones, no me traiciono, no me transgredo. Y finalmente vibro desde el amor hacia arriba en la escala de conciencia y no hay juicios, no hay egos. Tan inspirador escucharte. Oye, y hablemos un poquito de tu familia, porque tú me dices, tienes 3 hijas de panza, Sí. eres familia cuidadora con tu marido, con tus hijas, y ¿cómo es esta estructura familiar en el sentido de que todos hacen todo, todos comparten el amor por los caballos, el amor por los niños que cuidan? ¿Cómo es eso? Tan inspirador también para Sí. otras familias. Bueno, primero mi marido que nos conocemos desde muy chicos, sin embargo nos pusimos a pololear de más grande y fuimos amigos mucho tiempo con Javier. De hecho trabajamos juntos también en Mira. el último trabajo y la verdad eso es lo primero. Y él me conoció una fanática de todos los animales literal. O sea, todo lo que te puedes imaginar cuando chica yo tenía lagartija en mi cama porque invernaban, de todo. No te de todo. creo, en tu cama. En mi cama, de repente cuando vivimos en Osorno, mi mamá salía, yo no me daba cuenta que entrenaba sin saber y tenía todos los pollos acostados, mi mamá pensaba que estaban muertos, yo así, se paraban. Recién casados, rescatamos un loro chileno, Choroy, y le enseñó a tocar una campana para que finalmente no nos echaran del edificio porque teníamos un loro que iba a estar cacareando y así, sucesivamente sin darnos cuenta. Y en lo otro, bueno, mi familia, todos tenemos un sello social y es algo realmente que sí, más que el ejemplo que insisto que obviamente influye y el entorno, porque también, bueno, está comprobado y hay un libro que escribió Bruce Lipton que se llama la biología de la creencia, que dice que el entorno, la epigenética puede cambiar hasta nuestro ADN. Imagínate. Y en este caso, como familia, bueno, la Josefa y la Colomba son mellizas, tienen 19, la Agustina tiene 15. Propusimos esto, lo propuso... Puras mujeres, ¿eh? Puras mujeres. Sí, Javier estaba fregado. Y más los perros, que son 5 y en sí, ¿no? Propusimos esto, lo propuso una hija, la verdad. Porque yo hace años quise adoptar, teniéndolas a ella, hice toda una presentación, me estudié la ley de adopción, compré cuentos para ver cómo contarlo, pero no todos estaban de acuerdo.
está perfecto. Obvio. ¿Te fijas? Había un consenso familiar. Exacto, y cuando lo propuso ella, lo propuso en España, y una de ellas, y en España es muy habitual ser familia de acogida. En Chile somos muy pocas las familias de acogida para el nivel de necesidad que hay. Y es tremenda la Es tremenda, necesidad. tremenda. Tú tienes muchísima experiencia también en eso, en temas de infancia, y la verdad es que en ese aspecto todos nos pusimos de acuerdo y partimos en pandemia. En pandemia nos llegó nuestra primera guagüita, que fuimos a los 7, 8 días al hospital a buscarlo. Qué y así lindo. Sucesivamente. Y con respecto a los caballos, también respondiendo a tu pregunta, cuando eran pequeñas, una de ellas la llevaba a certificaciones conmigo, a otra también, sin embargo, de chicas también estuvieron unas en clases de equitación y todo, solo que finalmente yo las dejo fluir. A ratos hay algunas que están más, otras que están menos, y está bien porque finalmente es una invitación y a su ritmo. Igual me siento muy orgullosa que una de ellas también estudió siendo muy joven, porque es la primera que dejamos certificar siendo tan, o sea, joven, me refiero a 18, en este caso para 19, en ese minuto certificarse en coaching cognitivo-conductual. Mira, ella quería, sí, quería algo diferente, no más de lo mismo. ¿Ella es una de las gemelas? De las mellizas. De las mellizas. Sí, y otra, Agustina, bueno, me acompaña siempre en certificaciones de caballo y todo lo demás, y la Josefa de chica también hacía equitación. Qué lindo. O sea, toda la familia con los mismos propósitos. Sí. Muy inspiradora tu familia. Sí, la verdad es que sí, yo las admiro porque también se han privado de ciertas situaciones o cosas por esto social, porque a la larga esto tiene un costo también. Lógico. Y hay que financiarlo. Conti, ¿y un sueño que tengas pendiente que nos quieras compartir? Me encantaría que el apoyo emocional y la salud mental sea un derecho para todos y para todas, y también tener nuestro propio espacio transformacional para la comunidad, que tú te puedas transformar en algún aspecto de tu vida, con o sin caballos, nuestro propio sitio, con más caballos, que haya huerta orgánica, que puedas aprender oficio. Ese es un sueño, porque ahí se va a poder cumplir el primero que te acabo de mencionar. Claro, plasmar todo. Absolutamente, sí. Linda, Conti, qué lindo escucharte. La verdad que muchas gracias por tu visión, tu aporte. Te traje un pequeño regalito, que es un gesto. Linda, no era necesario. Pero la verdad que por entregarnos tu cariño, tu tiempo, tu amor, la verdad, en tus palabras. Y bueno, la verdad es que si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Spotify y redes sociales. Esto es Factor M. Pronto nos encontraremos con otra interesante mujer líder como nuestra querida Conti Cuevas, porque si las conocemos, sabremos que sí se puede.